Esta historia empieza con una joven llamada Scarlett, quien en pleno baile es humillada públicamente por su prometido, el príncipe Kyle. Él rompe su compromiso frente a todos para casarse con otra chica, Terenesa, y para justificarlo acusa falsamente a Scarlett de diferentes crímenes, como haber torturado a la nueva chica en la academia, a pesar de que nada es cierto y es la primera vez que la ve. El príncipe sigue inventando historias diciendo que rayó su cuaderno, la encerró en el baño y la empujó por las escaleras, un chingo de cosas. Cansada de la farsa y con todos en su contra, la waifu acepta la anulación del compromiso. Sin embargo, si va a ser tratada como la villana, pues decide que no se contendrá más. Antes de irse pide un último favor, no quiere dinero ni joyas, su única petición es partirle toda la madre a Terenesa y a todos los que la apoyan. Para entender su reacción retrocedamos un poco en el tiempo. Desde pequeña a Scarlett siempre le gustó golpear a la gente. Digo, es un hobby bastante raro, pero bueno, hay gente que lo tiene, pero nunca sin una buena razón. Lo hacía por el bien de otros. Una vez su hermano la encontró salpicada de sangre y con una gran sonrisa tras haber molido a golpes a unos niños abusivos. Y a pesar de que le pidieron comportarse como una dama para su debut en la sociedad, su vida se complicó cuando conoció formalmente a su prometido, el segundo príncipe Kyle, quien desde el primer momento la trató mal y la molestó de las peores formas posibles. ¡Hijo de la chingada! El padre de Scarlett, un duque, no podía hacer nada para anular el compromiso debido al acuerdo con la familia real, por lo que ella no tuvo más opción que aguantar el maltrato durante años. Así que al cumplir los 15 años, Scarlett entró a la Academia Real para Nobles y se convirtió en el orgullo de la clase especial, ganándose el apodo de la Rosa de Hielo. El príncipe Kyle, quien fue enviado a la clase normal, se llenó de envidia y resentimiento. Aprovechando su estatus, la trató como una basura, le reclamaba por no comprarle el almuerzo y amenazaba a sus amigas. Un día su enojo llegó al límite y amenazó con cortarle su cabello plateado, asegurándole que su padre era solo un perro de la familia real y no haría nada para defenderla. Justo cuando Scarlett estaba a punto de desatar toda su ira contenida, intervino el primer príncipe, Julius, quien rápidamente puso en su lugar a su cobarde hermano menor. El príncipe Julius, el rubio y futuro rey, explicó que había estado leyendo en un árbol cercano y se dio cuenta de que Scarlett estaba a punto de golpear a su hermano, por lo que en realidad lo salvó a él. Y es que en el reino hay una lucha de poder. Los nobles corruptos apoyan al segundo príncipe Kyle, porque el justo y recto Julius amenaza sus intereses. Esta rivalidad se refleja en la academia, donde ambos grupos se enfrentan a diario, y a partir de ese día Julius decide pasar más tiempo en la clase de Scarlett, confesando que la encuentra más interesante que cualquier libro. Pero la waifu, en lugar de alegrarse, ella se molesta, sobre todo cuando en los siguientes exámenes él arrebata el primer puesto, algo que nunca le había pasado. Y a pesar de ser la mejor en magia y esgrima, Scarlett nunca había conseguido los 100 puntos debido a las preferencias personales de los jueces. En cambio, Julius obtuvo una puntuación perfecta y se burló de ella diciéndole que había sido fácil. ¡Ay, cabrón! Esto la motiva y en los siguientes exámenes recupera el primer lugar, y se rumorea que el príncipe falló a propósito solo para verla feliz. Con el tiempo él sigue fastidiándola, diciéndole que su cabello es precioso y que es tan divertida como un animal exótico. ¡Tú eres espantaviejas! Finalmente le propone que sea su prometida, garantizándole un mejor trato, pero ella lo rechaza de inmediato. Todo el estrés y la ira acumulados por años de maltrato por parte de ambos príncipes finalmente explotan en el baile. Así que de vuelta al presente y después de saber que su compromiso con Kyle es anulado, pues Scarlett ya no tiene por qué resistir más injusticias. Así que decidida a hacerlos pagar, se prepara para darle una paliza a Terenesa, al príncipe Kyle y a todo su grupo, siendo conocida ahora como la Dama Rabiosa, la cual desata su furia, pero en medio de los chingadazos se termina descubriendo que el príncipe y sus seguidores están involucrados en una red de tráfico de ya sabes. No lo puedo decir porque luego YouTube me censura. Así que después de la paliza, el príncipe Julius, visiblemente divertido, quiere saber por qué la waifu recurrió a los golpes. Ella responde que esos hombres cometieron crímenes horribles y en lugar de arrepentirse presumían de ellos, así que decidió castigarlos con sus propias manos, aunque la verdadera razón es que simplemente le hicieron enfurecer. El tipo se mata de la risa admitiendo que siempre esperó verla en su verdadera forma, soltando madrazos. En cambio, su hermano Seke está en pánico por cómo la reputación de la familia va a caer después de este escándalo. En medio de la conmoción, Scarlett se desmaya por el agotamiento. Llegó la hora de irse a dormir. Y despierta 3 días después en su habitación y su primer acto, aún medio dormida, es noquear a una sirvienta que intentaba atacarla, mandándola a atravesar la pared. Su hermano, aliviado de que por fin despertara, le explica las consecuencias de sus acciones. La familia real acordó anular oficialmente el compromiso, y debido al alboroto y la sospecha sobre el tráfico de ya sabes, el príncipe Kyle fue desheredado. A Scarlett no le hará nada, la familia real no puede darse el lujo de perderla, aunque deberá permanecer soltera hasta que las cosas se calmen. Afuera, su hazaña se ha vuelto la comidilla del pueblo, y ahora la llaman la Dama Sangrienta, una
una heroína que con solo sus puños envió a prisión a un grupo de nobles malvados. Se revela que ya existía un plan para acabar con esos nobles corruptos liderados por el primer ministro. Para ello se había creado un servicio de inteligencia y uno de los amigos del príncipe Kyle era en realidad un agente infiltrado. Él se disculpa con Scarlett por sus acciones. Cagaste. Y aunque ella casi quería golpearlo, solo le da un toquecito, ya que en el fondo la ayudó. Sin embargo, Scarlett no cree que el primer ministro sea la verdaderamente maestra detrás de todo. La sirvienta que la atacó era en realidad un hombre bestia llamado Nana. ¡Qué chica tan linda! ¡Es un travesti! Quien portaba un sello de esclavitud que lo obligaba a obedecer ciegamente a su amo. Aquí se nos explica un concepto clave. En este mundo algunas personas reciben una bendición de un dios, un don que pueden usar, y la bendición de Scarlett es la capacidad de revertir el tiempo de un objeto o ser vivo, regresándolo a su estado original. Usando este poder libera a Nana del sello de esclavitud, aunque el esfuerzo consume una gran parte de su energía vital. Si lo usa demasiado pues podría petatearse. La habilidad de aceleración que usó en el baile fue lo que le provocó su desmayo, y este poder es la verdadera razón por la que la familia real quiere mantenerla en el país a toda costa. Ya estando libre, Nana confiesa todo. Fue contratado por el primer ministro para eliminar a Scarlett porque ella golpeó a su hijo en el baile. Su misión también incluía espiar a otros nobles para descubrir sus debilidades y chantajearlos para que compraran esclavos. Así que ahora, sabiéndolo todo, Scarlett decide que necesita divertirse y planea darle una paliza al ministro en una subasta clandestina que se celebrará en una semana. Y Nana, que ahora es libre pero con deseos de venganza, pues ofrece felizmente ayudarla. Para sorpresa de ambos, el príncipe Julius, quien escuchó toda la conversación, también decide unirse al grupo. Este afirma que va con ellos para estudiar la situación actual de la nación, ya que pronto deberá prepararse para ser rey y no podrá salir del palacio, aunque la verdadera razón es que no quiere perderse algo tan divertido. De camino a la capital son atacados por unos delincuentes. La waifu los vence fácilmente a golpes y le saca información sobre el paradero de un intermediario de la subasta. Mientras tanto, Julius simplemente se queda a un lado, disfrutando del espectáculo. Luego se encarga pacíficamente de presionar al intermediario para obtener la dirección exacta de la subasta. Con la información en mano, el grupo ahora enfrenta un nuevo problema. Deben pensar en cómo infiltrarse en la subasta secreta, porque por mucho que la waifu quiera interrumpir y acabar con todo, la reputación de una dama noble como ella se vería gravemente dañada si la vieran mezclándose con rufianes en un evento de esa calaña. Así que necesitan un plan para entrar sin ser descubiertos y desmadrar la operación desde adentro. Así que para infiltrarse en la subasta, Scarlett se presenta ante un intermediario, usando a Nana como una carta de presentación al fingir que es su raro y valioso esclavo hombre bestia. El hombre le explica que para participar en la subasta exclusiva normalmente se necesita pasar una revisión de 6 meses, revelar su identidad y comerciar con al menos 6 esclavos. What the fuck? Sin embargo, le ofrece un atajo. Si le entrega a Nana, él hará pasar como su pariente y la llevará al evento. Conteniendo las ganas de golpearlo, la waifu acepta el trato, asqueada de que un negocio tan ilegal, que se supone que está prohibido, se lleva a cabo en medio de la ciudad y con total descaro. Aún así, el plan inicial es un éxito y lo más impactante para sus compañeros es que Scarlett lo resolvió todo hablando. La subasta será por la noche dentro de 3 días. Nana no se preocupa, pues sabe que aunque le pongan otra marca de esclavo, ella puede borrarla después. El príncipe Julius, por su parte, está un poco decepcionado de no haberla visto pelear, pero entiende que habría sido un problema si un príncipe heredero fuera visto comprando eso. Mientras espera, no pierde la oportunidad de molestarla, diciéndole que es más adorable de lo que pensaba, y justo cuando ella está a punto de reventarle la cara, él la calma ofreciéndole un pastel de manzana. También aprovecha el momento para reflexionar sobre por qué está tan fascinado con ella. Revela que cuando era pequeño lo único que le entretenían eran las cosas deformes y feas, ya que el mundo de la realeza lo llenó de aduladores y todo le parecía sumamente aburrido, y conoció a la waifu cuando la vio siendo molestada por su hermano Kyle. En lugar de acobardarse, ella lo enfrentó sin miedo. Desde ese instante, la waifu se convirtió en lo más divertido y preciado que tiene en su pequeño mundo, así que terminando su confesión le da un beso, pero Scarlett, acostumbrada a sus burlas, simplemente piensa que son más palabras para molestarla y no le da importancia. Ahora llega el momento de entregar a Nana. Antes de cerrar el trato, el intermediario quiere comprobar que realmente es un hombre bestia, pues a veces los vendedores los disfrazan para aumentar su precio. Una vez que Nana se transforma, entra un hombre gigante y salvaje para llevárselo y de inmediato intenta lastimarlo. Scarlett interviene al instante y el hombre, que es un luchador monstruoso capaz de vencer a los capitanes de los caballeros reales, la subestima por solo ser una mujer, pero la waifu, sin acobardarse, lo manda a la chingada a volar de un solo golpe. Así que antes de que se lleven a Nana, le promete que vendrá a rescatarlo sin falta y que solo debe aguantar un poco. Aterrado por la demostración de fuerza, el intermediario le dice que no se preocupe por la ventana rota y le da toda la información de la subasta. Justo en ese momento aparece la hermana de Scarlett, quien al parecer fue alertada por el inútil del príncipe Kyle, y es que a pesar de que ahora la llaman la que resuelve todo a golpes, su familiar le recuerda que sigue siendo una señorita de solo 17 años y le pide que regrese a casa, pero como era de esperarse, ella se niega rotundamente. Desde que terminó su compromiso dejó de aguantar injusticias
y volvió a ser la dama rabiosa de su infancia. Así que en una reflexión personal, Scarlett piensa en todo lo que ha visto: personas recibiendo órdenes, niños pidiendo limosna, nobles cometiendo crímenes con descaro e incluso un príncipe rubio cuya única alegría es hacerle enfurecer. Siempre se ha preguntado por qué en este mundo los buenos son los que más sufren mientras los malvados prosperan. Criada como una princesa en una burbuja, ahora que conoce el mundo real está segura de una cosa: si debe golpear a alguien, los nobles malvados son los que le dan la mayor satisfacción. Mientras tanto, su hermano y Julius discuten la gravedad de la situación. Se sospecha que el primer ministro no solo está detrás de la red de ya sabes, sino que también tiene conexiones con el imperio vecino, una nación militarista comandada por los temibles caballeros dragones, y se cree que está en contacto con alguien del escuadrón de combate aéreo de dicho imperio, lo que eleva el conflicto a una amenaza internacional. Y la trama se complica aún más cuando vemos al primer ministro contratando un misterioso pelirrojo para eliminar a alguien, al mismo tiempo que Terenesa, la nueva prometida del príncipe Killer, recibe un poderoso artefacto mágico. Ya nos cargo la chingada. Y lo prueba destruyendo un jarrón, demostrando que ahora posee un arma muy peligrosa. Entonces ha llegado el día de la subasta, y Scarlett se preparó usando una máscara, lista para infiltrarse. La inteligencia del reino solo pudo introducir a 10 agentes desarmados, por lo que Scarlett sería la pieza clave. Después de todo, sus puños eran más que suficientes, pero para convencer a su hermano le prometieron que su heroica hazaña cambiaría su apodo de la Dama Sangrienta a la patriótica Dama de los Puños de Hierro. ¡Grítalo, reina! Y con la promesa de evitar la violencia innecesaria, se adentró en el despreciable evento, donde los nobles hablan como si nada de comprar elfos y organizar peleas de esclavos. Y fue ahí adentro del salón que Scarlett se encontró con el príncipe Julius, quien también se había infiltrado. Ella fue directa: necesitaba que él retrasara la intervención de los caballeros para poder darle una paliza al primer ministro. Aún así, el rubio aceptó, admitiendo que solo se había unido para verla pelear, pero puso una condición: ella debía jurar lealtad eterna no a la corona, sino a él personalmente, y tenía que hacerlo en ese mismo instante. Bajo presión y sin otra opción, ella aceptó, y con el contrato cerrado, el espectáculo de golpizas comenzó. La waifu demostró un control increíble, dejando inconscientes a los soldados inocentes con golpes precisos, reservando su verdadera fuerza para los culpables. Por su lado, el hijo del primer ministro intentó anular la magia de la waifu, pero Julius, revelando la identidad, intentó ayudar. Pero al no creer que era el príncipe real, los guardias enviaron a sus 3 hombres más fuertes. Sin embargo, la escolta de Julius quiso intervenir, pero Scarlett se lo prohibió, gritando que no le quitaran su comida. Y cuando su hermano Zeke entró finalmente con los caballeros y vio el caos, se horrorizó, pensando que su hermanita se había convertido en una asesina. Pero Julius lo tranquilizó explicándole que todos estaban solo inconscientes y que la waifu debía cumplir su misión debido al juramento de lealtad que le hizo, por lo que este tipo, al enterarse de que su hermana le juró lealtad de por vida al príncipe, este se llenó de felicidad al creer que tendría un cuñado y un sobrinito. Así que, completamente engañado pero contento, dio la señal para que los caballeros aseguraran el lugar. Mientras tanto, Scarlett persiguió al primer ministro, que huía hacia el techo, donde un caballero dragón del imperio vecino lo esperaba para escapar. Pero justo cuando estaban por huir, Scarlett los alcanzó usando su super velocidad, y el caballero dragón pelirrojo, que era el príncipe heredero llamado Leonhard de su reino, intentó detenerla con la cola de su dragón, pero ella la bloqueó sin esfuerzo, por lo que este tipo, maravillado por su fuerza, se enamoró al instante de ella también, y le propuso matrimonio. La waifu obviamente lo rechazó partiéndole la cara y derribando a su dragón, lo que solo hizo que él se enamorara aún más. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. Y fue así como Leonhard reveló cuál era su verdadera misión, y esa era eliminar al primer ministro por traicionar a su país, y le suplicó que se fuera con él. Y a pesar de que la waifu se negó, él insistió usando su bendición del acero, para así resistir los golpes de ella, pero cuando esta se hartó, le dio un puñetazo con la cabeza, ya que su cerebro no era de acero, causándole una confusión que lo mandó a volar de regreso a su reino. Y ya cuando finalmente Scarlett acorraló al primer ministro, en su desesperación él confesó que lo planeó todo desde el principio, usando a Terenesa para romper el compromiso, y el plot twist de todo esto es que la pelirrosada no era de este mundo, sino que ella era una humana que fue transportada de otro mundo, específicamente desde Japón. Ya nos cargo la chingada.